Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy en específico que es acerca del reportaje. Como tal, vamos a hacer la diferenciación que hay entre los demás elementos que tenemos dentro de este género documental o género de investigación, en donde se nos presenta una opinión. Es muy importante recalcar que una opinión apela más al subjetivismo. Ahora bien, una crónica es como tal el hilamiento de sucesos que se da mediante la palabra coloquial, sin realizar ningún tipo de apoyo bibliográfico, ningún tipo de atestiguación. Es decir, solo se da el argumento, la crónica como tal, pero no se profundiza. Ahora bien, en contraste ahora con una noticia. Una noticia es el hilamiento también de sucesos que suceden, pero en donde no se permite por nada del mundo el subjetivismo. Ahora bien, centrémonos en el reportaje. El reportaje como tal surge desde el siglo XIX mediante la necesidad que se tenía en ese entonces de atestiguar todos aquellos elementos que no podían comprobarse de alguna otra manera. Es aquí donde surge el reportaje. ¿Pero en qué sentido? Vamos a aterrizar eh, la definición como una narración periodística que recompone sucesos y no solo los recompone, sino que los divulga de una manera informativa, pero también se presentan aquellos testigos que pueden dar veracidad de los acontecimientos que en ese reportaje se están presentando. Ahora bien, dentro de la subjetividad o la objetividad que se puede manejar en este tema, es muy importante que el protagonista, es decir, el autor, transite no solo en el límite de uno, sino en el límite de ambos. ¿A qué me refiero? Si se transita en un límite de subjetividad, es importante que este no sea el predominante al momento de reportar o de relatar la historia en un reportaje. Ahora bien, en contraste con el objetivismo, es importante que el autor no se considere un experto, pero sí esté empapado de toda la materia sustancial que hay acerca del tema que se está presentando. ¿A qué me refiero? Dos de las grandes características o virtudes que se tienen del reportaje, número uno, es la exhaustividad. La exhaustividad se refiere a agotar todas aquellas posibles fuentes bibliográficas de información, de investigación, etcétera, con el fin de empapar o con el fin de argumentar lo mayor posible la información que se está dando en el reportaje. Ahora bien, otra de las grandes virtudes pues es la objetividad. Ya hice el contraste entre subjetividad y objetividad, pero es importante recalcar que dentro de la objetividad se debe de realizar el abordaje de información de una manera ética e informada. ¿Por qué? Porque se está presentando mediante un trabajo de investigación formal, que es el reportaje, en donde no se apela a lo coloquial, se apela más que nada a aquellos elementos noticiosos que se tienen para dar a conocer algo. Ahora bien, otra característica, o yo lo definiría una propiedad del reportaje, es la intertextualidad. Es decir, que se puede apoyar de elementos informativos como entrevistas, videos, narraciones breves, audios, etcétera. ¿Qué más podemos decir de este elemento informativo? Se necesita un análisis completo, una comprensión profunda, que el autor esté inmerso más que nada en todas las fuentes posibles de información, no solo para que el reportaje sea completo, sino para que se considere como tal un elemento de trascendencia sobre algún tema que se quiere informar. Ahora bien, ¿a qué le debemos el crédito? Hubo un periodista muy reconocido que es Joseph Pulitzer. Pulitzer como tal, pues si nos vamos a, si reconocemos el apellido, sabemos que es el nombre que se le da actualmente al periodismo, a los premios que se otorgan, perdón, al periodismo. En ese entonces Pulitzer no solo
promovió un periodismo honesto y comprometido, sino que también en ese entonces arrojó luces como tal, los reflectores, sobre aquellos sistemas de corrupción que se estaban dando en la época. Y no solo eso, atacó a grandes consorcios económicos internacionales en donde él mismo se dio a reconocer por el trabajo honesto en donde se informaban las injusticias, las imparcialidades o todos aquellos elementos mmm, de corrupción que se daban en la época. Entonces, como tal, es un elemento que surgió desde el siglo XIX y que actualmente se sigue ocupando totalmente de una manera argumentativa, fundamental, no solo para transmitir algo, sino para informar, pero informar de una manera más comprometida, más honesta, en donde se apelen a valores como la ética, para no dejar de lado que la verdad, pues siempre será importante.